Hola comunidad de Todo por EMI, mi nombre es Mariela, soy licenciada en Psicología por parte de la UNAM y actualmente soy la encargada del área de Psicología de Todo por EMI. Como ustedes saben, siempre buscamos traerle pláticas de calidad a todo nuestro auditorio y es por eso que hoy contamos con Maile, la cual nos dará una plática en relación a la importancia de la autonomía de los adultos mayores. La ponente es Maile Rodríguez Arzate, es licenciada en terapia ocupacional por la Universidad Teletón, tiene una certificación internacional en la provisión de silla de ruedas por la ISWP, dependencia de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Mucho Hola, gusto, buenas Maile, de tardes. tenerte con nosotros el día de hoy. Hola, buenas tardes, es un gusto. Bueno, pues ya me presentaron. Eh, Trabajo como terapeuta ocupacional en Fundación Todo por EMI y bueno, estamos listos para comenzar en cuanto así se requiera. Bueno, hoy la plática consistirá de la siguiente manera. Primero, nuestra ponente hará una presentación y posteriormente será la ronda de preguntas. De todos modos, nos pueden ir dejando sus dudas en la parte de comentarios y se las iremos haciendo con todo gusto a Maile. Te dejo con nuestro auditorio, Maile. Muchas gracias, Mari. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a empezar a compartirles una presentación para poder dar inicio al tema, ¿ok? Listo. Perfecto. Bueno, pues como ya se comentó, el tema que vamos a tratar el día de hoy es promover la autonomía en el adulto mayor, esto desde el enfoque de la terapia ocupacional, ¿ok? Para esto, pues vamos a hacer algunas definiciones para poder centrarnos en el tema y conocer de qué estamos hablando. Para empezar, pues vamos a definir lo que es adulto mayor. Para la Organización Mundial de la Salud, adulto mayor se considera toda persona eh, cuya edad sea mayor de los 60 años, ¿no? Ya a partir de los 60 años, cualquier persona es conocida como un adulto mayor, aunque esta puede dividirse en diferentes grupos aún así, ¿no? Hay adultos mayores, grandes viejos y hasta centenarios, ¿no? Aquellos que ya rebasan los los 100 años de edad, perdón. Entonces, bueno, depende del grupo de edad, sería el nombre específico que le podríamos otorgar. Sin embargo, pues en términos generales, cuando una persona rebasa los 60 años de edad, ya podemos considerarla como adulto mayor. ¿Por qué es que se hace esta separación en la edad, no? O sea, que a partir de esta edad, pues ya pertenecemos a un grupo distinto. Porque a partir de, bueno, desde años antes, pero a partir de esta edad se empieza a notar un proceso de envejecimiento, ¿no? El envejecimiento se da desde que nacemos, cada vez vamos a, bueno, el envejecimiento se considera como el proceso multifactorial, progresivo, intrínseco y universal con el que ocurre en el tiempo, ¿no? Y que va teniendo consecuencias en la interacción del ser vivo con su medio ambiente, ¿no? Consecuencias genéticas, consecuencias físicas y en todos los aspectos, ¿no? Entonces el envejecimiento se da desde que nacemos, vamos envejeciendo cada vez. Sin embargo, pues se hace una distinción a partir de los 60 años porque el envejecimiento pues es más notorio o va en un sentido distinto, ¿no? Cuando somos niños y vamos envejeciendo hacia la adultez, pues vamos madurando, vamos ganando habilidades, vamos adquiriendo conocimientos, eh, vamos ganando fuerza, masa muscular, talla, ¿no? Digamos que podría llamarse un envejecimiento en el sentido de las ganancias. Y cuando llegamos a esta edad, pues vamos justo en este envejecimiento en el sentido de pérdidas. Así lo vemos generalmente, ¿no? Poco a poco, conforme vaya avanzando la plática, nos vamos a dar cuenta que no siempre tiene que ser así. Sin embargo, pues vamos hacia esa perspectiva generalmente, ¿no? Entonces, por eso es que a partir de aquí se hace una distinción, también porque el tratamiento en la cuestión de salud, en la cuestión psicológica, en los cuidados que requiere una persona de esta edad en adelante, pues son distintos a los que requiere los otros grupos de edad. Bueno, el envejecimiento a partir de los 60 años, pues tiene con él varios cambios, ¿no? Cambios físicos, cambios sensoriales,
psicológicos, cognitivos y por supuesto ocupacionales, ¿no? Generalmente estos últimos no los consideramos, ¿no? O sea, ni siquiera sabemos a lo mejor de qué estamos hablando. Sin embargo, pues existen. Vamos a detallar un poquito cada uno de ellos con algunos ejemplos. Por ejemplo, los cambios físicos, pues son todos los que tienen que ver con nuestro cuerpo, con nuestros músculos, los huesos. Podríamos empezar con que cambia nuestra talla. A veces empezamos a tener menor talla. Esto porque la masa muscular y la masa ósea pues van en decremento. Entonces, pues se ven un poquito reflejados en la talla, en el peso. Como les comento, la composición corporal cambia, ya no hay tanto músculo magro, sino que se va demeritando. También cambia nuestra postura, ¿no? Generalmente conocemos que conforme van pasando los años, nuestra postura deja de ser tan erguida, empieza a encorvarse un poco, cambia la fuerza, ¿no? Hay menor fuerza para realizar algunos movimientos, algunas actividades. En la parte sensorial, pues tiene que ver con los sentidos, ¿no? Hay una pérdida, no siempre, pero en la mayoría de los casos, de la capacidad visual, a lo mejor no porque, no porque dejemos de ver, ¿no? Pero que la agudeza visual pues se ve demeritada, la agudeza auditiva, la forma en la que percibimos algunas sensaciones, y bueno, sin dejar de mencionar que es muy importante que todos estos cambios a veces pues se ven favorecidos o se ven de forma más evidente porque están, como puedo decirlo, acompañado de otras enfermedades, ¿no? De otros padecimientos que más allá del envejecimiento natural, pues nos llevan a que estos cambios sean mucho más notorios o mucho más progresivos, ¿no? Bueno, nos seguimos con lo que vienen siendo los cambios psicológicos. Bueno, que ahí May nos podría hablar un poquito más a fondo del tema. Sin embargo, pues nos enfrentamos a procesos de depresión, a procesos de cambio de roles que nos llevan a diferentes sentimientos y diferentes procesos psicológicos, que bueno, podemos hablar de ellos de una forma mucho más extensa en otro momento. Es un tema mucho más amplio. Los cambios cognitivos pues van referentes a las pérdidas de memoria, a las pérdidas de razonamiento de ciertas habilidades, ¿no? Bueno, a veces también simplemente tiene que ver con un cambio más lento ante las respuestas, ¿no? A veces los adultos mayores hacen respuestas con una velocidad mucho más lenta a la que lo hacían en algunos años anteriores, ¿no? Y bueno, sin dejar de mencionar que hay enfermedades específicas que van directamente ante el deterioro cognitivo de los pacientes, ¿no? Como pueden ser muy conocido el Alzheimer, algunos eventos vasculares cerebrales van directamente a atacar los cambios, las partes del cerebro que se encargan justamente de estos procesos más específicos en la cognición y pues por lo tanto se nota mucho más estas deficiencias, por llamarlas así. Y en los cambios ocupacionales pues también existen pérdidas. Generalmente hay cambio de roles, las personas dejan de ser padres para convertirse en abuelos, por ejemplo, las personas dejan de ser padres de familia y de tener una familia en casa para convertirse en abuelos que ven de repente a sus nietos o en volver a ser una pareja sola, entonces sus roles son distintos. Viene el proceso de jubilación muy de la mano con esta etapa de la vida, entonces dejamos de hacer nuestras actividades productivas que hicimos durante toda la vida y volvemos a nuestra casa a volver a retomar ciertos roles y actividades que a lo mejor por mucho tiempo no habíamos hecho. Y de alguna otra forma, pues también con todos los otros cambios, los físicos, cognitivos, sensoriales, pues se pierden las habilidades para realizar actividades que hacíamos cotidianamente, ¿no? Incluso actividades de la vida diaria, actividades básicas, que en ocasiones se pierden la capacidad para realizarlas y pues necesitamos ciertos apoyos o incluso existe cierto grado de dependencia, ¿no? Más adelante hablaremos más a fondo de esto. Ok, bueno, esta es una explicación pues clave o resumida de lo que acabamos de hablar, que tiene que ver con que pues los ancianos vuelven a su casa, por ejemplo, después de haber sido personas productivas, ya sea en un ámbito laboral, fuera de casa, o también productivas en el ámbito del hogar, como pueden ser las amas de casa, que son mamás o son amas de casa,
pero bueno, vuelven a su hogar de forma pasiva, ¿no? Su participación se vuelve pasiva cuando hace unos años era activa. Y bueno, esto se contraviene con otras enfermedades, como habíamos mencionado, ¿no? Cosas físicas, cosas cognitivas, los cambios de memoria, incluso los cambios de personalidad. Y bueno, a veces está muy de la mano la depresión, es algo que es muy notorio en esta población, sobre todo en ciertos grupos que están, por ejemplo, en casas de retiro, en asilos, ¿no? Cuya participación es pues muy nula o muy poquita, ¿no? Entonces es muy evidente este sentido de depresión que va de la mano con muchas otras cosas que hablaremos más adelante. Bueno, estas imágenes que puse aquí abajo, pues lo que nos interesa como terapeuta ocupacional es mantener siempre la participación activa en la medida de lo posible, ¿no? Que intentar que siempre la participación activa sea lo más que se pueda y la participación pasiva, pues irla dejando un poco a un lado, ¿no? Siempre promover la participación pasiva en lo más posible, ¿no? Y bueno, seguimos con algunos conceptos que tenemos que aclarar para poder entender todo este panorama, que son lo que viene siendo autonomía e independencia, ¿no? Que son dos conceptos que van de la mano, ¿no? Aunque el título de nuestra plática se maneja como autonomía, eh, pues tenemos que trabajar con la independencia también para poder ejercer autonomía en las personas, ¿no? Y bueno, para hacer una diferencia, la independencia pues significa hacer las cosas por ti mismo sin depender de alguien más, ¿no? Poder realizar cualquier actividad sin, sin depender de la ayuda de alguien o de algo más para poder hacerlo. Y la autonomía, pues, es la capacidad de actuar libremente, ¿no? De poder hacer cualquier actividad de forma libre, sin importar las opiniones o las cosas externas, solamente regido pues, por las leyes y normas que tiene la sociedad, ¿no? Eso es autonomía. Y pues es la capacidad también de elegir entre las opciones que tenemos a nuestro alrededor. Sin embargo, pues son dos, disculpen, son dos conceptos que van de la mano, ¿no? No podemos hablar de independencia completa si no hay autonomía, ¿no? Y no podemos hablar de autonomía si no podemos ejercer una independencia en muchas de las actividades cotidianas, ¿ok? Y bueno, pues ya con el enfoque de terapia ocupacional, pues primero vamos a conocer que la terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria que tiene como objetivo pues capacitar a las personas para participar de forma satisfactoria en las actividades de la vida diaria y conseguir máxima independencia posible, ¿no? La participación independiente, como decíamos, una participación activa en la medida de lo posible, siempre maximizarla, ¿no? Y para esto se ocupan, entre otras cosas, tres estrategias principales que son habilitar, que es generar habilidades para realizar estas actividades, generar habilidades, actitudes, estrategias para realizar estas actividades, o rehabilitar. Esto quiere decir volver a generar estas habilidades que ya estaban y que se pierden por alguna circunstancia, ya sea una enfermedad, un accidente, cualquiera de estas circunstancias, vamos a rehabilitar estas habilidades para potencializar la independencia. Y por último, y como última estrategia, sí es lo último que se realiza, pero no es tampoco algo malo o algo fuera del otro mundo, es adaptar o modificar, ¿no? Y se puede adaptar o modificar la actividad para que la persona pueda hacerla de mejor manera, se puede adaptar o modificar el entorno y se puede adaptar o modificar los utensilios con los que se realiza la actividad. Siempre esto con el fin de que la persona pues participe en lo mayor posible en cada una de las actividades que conciernen a su vida diaria, ¿no? Y que estas actividades son completamente distintas a la etapa de nuestra vida, a nuestra personalidad, al lugar donde radicamos, a nuestras creencias. Entonces, pues es algo bastante complejo, pero que es el fin último de nuestra profesión. Y bueno, cuando estamos hablando de trabajar con adultos mayores desde la terapia ocupacional, tenemos diferentes abordajes, ¿no? Y estos van a ir en función de las necesidades o dificultades que tenga cada usuario y de los objetivos que queremos alcanzar. Y bueno, también con necesidades y dificultades me refiero a todas las
comorbilidades que pueda tener este usuario, ¿no? No vamos a trabajar de la misma forma con una persona que tiene un envejecimiento natural y un envejecimiento activo que hace una persona activa toda su vida, a con una persona que de repente tuvo un accidente cerebrovascular y pues lo que tenemos que tratar son esas secuelas de esta enfermedad más el envejecimiento, ¿no? Entonces, todo esto va a depender, como les decía, es muy personalizado, es muy personalizado, tiene que ver con cada persona y pues no podemos generalizar. Sin embargo, las estrategias que generalmente se utilizan para trabajar con adultos mayores son la reeducación y entrenamiento de las actividades de la vida diaria, o sea, volver a enseñar a realizar actividades de la vida diaria en el caso de que tengamos que rehabilitar o adecuarlo un poquito a la nueva situación en la que vive. Otra estrategia, que esta yo creo que es una estrategia sí general que deberíamos aprender desde muy jóvenes para poder tener un envejecimiento pues mucho más sano, que es la economía y la higiene articular. Es una estrategia que si practicamos desde muy jóvenes va a tener beneficios durante toda nuestra vida. Otra estrategia sería la realización de adaptaciones, la confección tal cual o la prescripción de adaptaciones o ayudas técnicas. Y también el entrenamiento para el uso de las mismas, ¿no? Más adelante veremos lo que son las ayudas técnicas y no es tan fácil solo prescribir una ayuda técnica, también hay que enseñarle al usuario a utilizarla para que pues le sea útil en su vida cotidiana y pues haya un apego a ella, ¿no? La modificación del entorno, como comentábamos anteriormente, el mantenimiento de habilidades físicas y cognitivas, esto es como lo mencionaba anteriormente, un envejecimiento activo, ¿no? El mantener siempre estas habilidades el mayor tiempo posible a lo largo de la edad mediante ciertas actividades. Y por último, que eso es algo que se practica pues mucho más, ¿no? Son las actividades de ocio, que son como actividades lúdicas. Sin embargo, estas actividades a veces se practican por practicar, ¿no? Y siempre tienen que estar enfocadas en que sean actividades significativas con un objetivo para la persona. O sea, no la podemos poner a hacer cualquier actividad solo por ponerla a hacer. Estas tienen que tener significado, ¿no? Para la persona, para el usuario. Y son muy variadas. O sea, dependen de los intereses, de sus creencias, ¿no? Y esto pues se realiza mediante un análisis y conocer literalmente a la persona para poder prescribir qué actividades de ocio, que son parte de las actividades de la vida cotidiana, en cuáles podemos involucrar a cada persona. Vamos a desglosar un poquito todas estas estrategias que acabamos de hablar. En cuanto al entrenamiento de las actividades de la vida diaria, pues es eso, enseñar al paciente, al usuario, a realizar sus actividades de la manera más independiente posible, ya sea porque tuvo alguna enfermedad, algún evento que nos lleve a rehabilitarlo o simplemente generar habilidades para realizarlas porque conocemos a algunos adultos mayores que en su vida han realizado algunas actividades de forma independiente porque siempre había quien las hiciera por ellos, ¿no? Sin embargo, involucrarlos en ellas es una muy buena estrategia terapéutica. Para esto, pues solamente vamos a hacer un poco la mención de cuáles son cada una de las de las actividades, perdón. Estas se dividen en actividades básicas, que las podemos ver del lado izquierdo, y las actividades instrumentales que están al otro lado, ¿no? Las actividades básicas son las más cotidianas, las que tienen que ver con la supervivencia y las que son pues más intrínsecas, que tienen que ver solamente con uno, que son por ejemplo el baño o la ducha, el cuidado de los intestinos y la vejiga, que tiene que ver con el control de esfínteres, vestido y desvestido, la alimentación, la movilidad funcional, que es desplazarnos dentro de nuestro hogar, por ejemplo, el cuidado de las ayudas técnicas personales, o sea, el cuidado de todos los utensilios que yo tengo en la vida diaria, por ejemplo, el cuidado de mis lentes, porque es algo que yo necesito para mi vida diaria y para desempeñarme, así como otras ayudas técnicas, ¿no? La higiene personal, como el lavado de dientes, el lavado de manos, la actividad sexual y la higiene en el inodoro, ¿no? O sea, al momento de ir al baño, el poder realizar la higiene de forma independiente. Y bueno, aquí no está mencionado, pero también es una actividad de la vida diaria que se ha incluido en los últimos años y que creo es bastante importante, que es el sueño, la higiene del sueño y el descanso, ¿no? El tener un buen sueño y un descanso, pues es parte de nuestra vida cotidiana y es parte de la supervivencia, por eso es que se incluye en este grupo.
Y bueno, y por otro lado, como les comentaba, están las actividades instrumentales de la vida diaria. Estas tienen que ver con actividades más complejas que implican a otros o utensilios mucho más complejos, ¿no? Que es el cuidado de los otros, como de los hijos o en un trabajo también, el cuidado de mascotas, el criar a los niños o a los hijos, el uso de sistemas de comunicación, que a veces es algo un poco complicado para los adultos mayores de nuestra época, la movilidad fuera de nuestra casa o en la comunidad, manejo de temas financieros, o sea, el poder manejar el dinero, el saber pagar mis cuentas, saber cuándo llega un estado de cuenta y pagarlo, el cuidado de la salud, que tiene que ver desde la toma de medicamentos y también el de reconocer cuando algo en mi cuerpo no está tan bien y tener que acudir al médico, el mantener el hogar, o sea, las actividades del hogar, preparación de la comida, procedimientos de seguridad y respuesta ante emergencias, como en un temblor, en un accidente, en simplemente en saber que algo caliente me puede quemar, todo ese tipo de habilidades. Y el ir de compras también es una actividad instrumental de la vida diaria. Siempre, siempre como terapeuta ocupacional vamos a empezar a trabajar con las actividades básicas y tener el 100% de estas actividades básicas controladas para empezar a trabajar con las actividades instrumentales, ¿no? Siempre van primero esas como en una pirámide, son la base para poder trabajar con las actividades instrumentales después. En cuanto a la economía y higiene articular, es un tema súper extenso que se pueda trabajar en una plática por completo, pero yo sí es algo que me gusta mucho y que, como les comentaba hace un momento, es algo que podemos trabajar desde jóvenes, ¿no? Si es algo que hacemos un hábito, va a tener buenas repercusiones ante nuestro proceso de envejecimiento durante toda la vida y nos va a evitar muchas consecuencias, ¿no? La higiene articular o economía articular se trata de una serie de medidas destinadas a modificar o a cambiar hábitos. Estos hábitos me refiero a movimientos o posturas que realizamos cotidianamente con el fin de disminuir la carga articular, o sea, el esfuerzo que se realiza en cada articulación dependiendo de cada actividad. Les puse algunos ejemplos porque, como les digo, es algo muy extenso, pero con posturas, por ejemplo, me refiero a las posturas al dormir, ¿no? Tener una buena postura al dormir, que esto va a ayudar a que nuestras articulaciones descansen de forma adecuada, que se libere presión y que pues podamos al otro día de haber tenido un descanso reparador y poder realizar mejor nuestras actividades y evitar lesiones y demás. Otro ejemplo, por ejemplo, sería el cómo nos levantamos de la cama. Esto tiene que ver con un movimiento, ¿no? Que generalmente a veces nos levantamos del látigo, estamos acostados y hacemos como un abdominal y la forma más adecuada de hacerlo es voltearnos de lado, bajar los pies y luego sentarnos, ¿no? Y aunque suene un poco más complejo, pues esto va a ayudar a cuidar nuestras articulaciones, sobre todo nuestra columna y cadera, pues durante más años. Otro ejemplo, pues podrían ser la higiene articular al cargar, ¿no? La forma en que realizamos algunos levantamientos de peso y que esto, como les comento, si desde jóvenes hacemos esto, pues vamos a llegar con menos dolores de espalda a cierta edad y demás, ¿no? Y bueno, y la higiene articular en las actividades de la vida diaria es súper extensa, como les comento, es desde cómo nos sentamos a ver la tele, cómo nos paramos frente a un lavabo, cómo nos agachamos a sacar la ropa de la lavadora, a la forma de hacer ejercicio, de cargar objetos pesados, incluso la forma en que subimos algún objeto a un librero, que a veces son cosas muy cotidianas que siempre hacemos ya así y que creemos que no están generando ningún problema en nuestras articulaciones, pero que si empezamos a cambiar los hábitos vamos a notar la diferencia. Y bueno, sobre todo, conforme pasa la edad, lo vamos a notar más, ¿no? Y la higiene articular va desde algo muy grueso, como es levantarnos de la cama, que ya se los había mencionado, hasta algo muy fino, que es cómo tomamos ciertos objetos cotidianos para evitar la carga en las articulaciones más pequeñas, como son las de las manos. Bueno, aquí nos vamos con otro tema que es un poco extenso, que es otra de las estrategias que utilizamos en terapia ocupacional para mantener la independencia, y creo que es una de las que más se utilizan, esto dependiendo, como les decía, de la situación de cada usuario, y pues estas adaptaciones pueden ir modificándose con el tiempo dependiendo de la evolución de cada persona, pero bueno, se refieren a utensilios, dispositivos o aparatos o incluso productos tecnológicos que se utilizan para suplir movimientos o ayudar en las funciones que algún usuario pues no puede realizar de forma independiente por completo. Y bueno, para hacerlo más fácil, pues les puse algunos ejemplos,
que son, en este ejemplo, un abotonador, ¿no? Que lo que suple es realizar una prensión tan fina, el uso de ambas manos, solamente con un dispositivo muy sencillo. Bueno, es importante mencionar que las adaptaciones pueden ser desde muy bajo costo y las puede fabricar un terapeuta ocupacional en una clínica, ¿no? Hasta de un costo muy elevado, lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí hay unas tijeras también que son para a lo mejor alguna persona que padece alguna enfermedad reumática, que tiene dificultad con el uso fino de los dedos y la presión que se ejerce en ellas. Y bueno, aquí por ejemplo hay algunos corta uñas que evitan agacharnos tanto, algunos dispositivos para abrir frascos que evitan realizar mayor tensión o mayor fuerza en ciertas articulaciones de la mano o para abrir ciertos frascos o botellas, ¿no? Y que al final de cuentas pues tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Otro, por ejemplo, muy, muy simple y muy fácil de realizar son estos dispositivos que nos apoyan a poner y quitarnos los calcetines de forma independiente sin necesidad de agacharnos, que a veces es uno de los factores que más nos refieren nuestros pacientes, ¿no? Que les cuesta trabajo agacharse, ya sea por pérdida del equilibrio o por algún dolor en la parte lumbar o en las piernas. Entonces, este dispositivo podría resolver esa actividad. Y, por ejemplo, hasta otros un poco más sofisticados, como son este guante que tiene peso, un peso obviamente calibrado y medido para cada persona, que lo que va a hacer es disminuir los temblores en ciertas actividades para pacientes con Parkinson, ¿no? Entonces, pues cada uno, como les comento, es personalizado. Y bueno, como les comentaba, hay ayudas técnicas muy simples, como este aparato que podemos ver aquí, que se puede realizar de una forma muy simple. Ayudas un poco más comerciales, que son lo que podemos encontrar en muchas tiendas, como son los barandales, las sillas para baño, los antiderrapantes, que al final nos van a apoyar a hacer una vida más independiente y que podemos conseguir en cualquier tienda, ¿no? O en varias tiendas. Hasta aparatos mucho más sofisticados y mucho más caros, como son grúas para traslado, como son prótesis, algunos sistemas de comunicación mucho más avanzados y pues ya mucho más tecnológicos, ¿no? Bueno, con esto nos vamos a la parte de modificación del entorno. Esto es simplemente hacer ciertas modificaciones a los espacios donde se desenvuelve el adulto mayor, que le permitan hacerlo de forma más segura y por lo tanto pues más independiente. Y bueno, repetimos esta imagen que tiene que ver con simplemente a lo mejor poner algunos barandales, algunos manerales para proveer seguridad, en algunas ocasiones antiderrapantes, simplemente para que su paso sea más firme y evitar caídas, o algunas rampas, ¿no? En el caso de que nuestro paciente utilice silla de ruedas o no, pues a veces es mucho más fácil el acceso mediante una rampa que por escalones, ¿no? Y así, las modificaciones pueden ser muchas, muy simples, mucho más arquitectónicas, como son esta de una rampa, ¿no? O muy simples como solo poner un antiderrapante o algún medio algún contraste para que los escalones sean más visibles, pero pues también van a tener que depender de las necesidades de cada usuario, del entorno de cada usuario, pero siempre es bajo un análisis y se pueden prescribir. Nos vamos con lo siguiente, que es la cuestión de mantener las habilidades físicas y cognitivas, que son una infinidad, ¿no? Cada una de estas estrategias son un tema amplio, pero bueno, en las habilidades físicas, pues siempre es mantener los arcos de movilidad en grados funcionales, esto es decir, que nuestro hombro, codo, muñeca puedan moverse en un rango que nos permita realizar actividades sin que genere dolor, y para eso pues realizamos diferentes actividades. También el entrenamiento o la conservación de la fuerza, ¿no? Para realizar ciertas prensiones que nos permita realizar actividades cotidianas como abrir cosas, como sostener algo, y las habilidades cognitivas, ¿no? Que son infinidad, desde la percepción, el razonamiento, la memoria, etcétera, que pues nos vayan apoyando al desempeño de actividades cotidianas, ¿no? Eso es como separar las actividades que realizamos de forma cotidiana en pequeñas destrezas, ¿no? Ejemplo, yo para comer una sopa necesito poder tomar la cuchara, mantenerla en prensión,
voltear a mi plato, tomar una cucharada, levantar mi hombro, mi codo, mi muñeca y aparte llevarla a mi boca y regresar. Y repetir esta actividad muchas veces hasta que me acabo un plato de sopa. Entonces eso es descomponer una actividad cualquiera en pequeñas destrezas o tareas más simples para poder irlas habilitando o rehabilitando o entrenando. Ver en dónde existe esa dificultad para saber qué es lo que tenemos que entrenar. Así es como funciona tanto el entrenamiento de habilidades como el entrenamiento de actividades de la vida diaria. Cada actividad que podamos hacer en nuestra vida cotidiana se compone de muchos componentes, muchas destrezas que necesitamos tener para realizarlas de forma exitosa. Entonces, bueno, más o menos eso es lo que consiste. Y por último, lo que comentábamos, las actividades de ocio, que son algo súper importante que siempre hemos realizado, bueno, que realizamos todos desde que somos pequeños. Y a veces cuando llegamos a la edad de adulto mayor, las dejamos, las olvidamos y creemos que por ser adulto mayor ya no tenemos derecho a realizar actividades de ocio, ¿no? Y estas actividades de ocio siempre tienen, como les comentaba, que estar encaminadas a los intereses o creencias de cada usuario, muy independiente de las creencias o de los intereses que tenga uno como terapeuta, se tiene que enfocar a eso. Si a una persona es de cierta religión, pues vamos a enfocar sus actividades de ocio, sus actividades que incluso tienen que ver con las actividades sociales, que también es un gran enlace y un gran engrane para poder mantener la autonomía en los pacientes, de que las actividades sociales estén ahí, que se sientan pertenecientes a un grupo social, porque es algo que hacemos todo el tiempo y que no debería de perderse cuando llegamos a esa edad. Y bueno, entonces tienen que estar encaminadas a los intereses, a las creencias y a los gustos de cada usuario, obviamente a sus habilidades y a sus posibilidades, pero lo primero pues son los intereses y las creencias. Ejemplo, pintura, una actividad religiosa, actividad de baile, manualidades, juego de cartas, grupos de cine, grupos de cocina, eso tendrá que ver con cada persona y ahí se viene mucho la creatividad de los terapeutas y los enlaces o los alcances que podamos tener con el equipo interdisciplinario que nos acompaña generalmente en los lugares de trabajo para poder decir, pues yo puedo trabajar en esto, yo sugiero esto y entonces crear grupos y estrategias para que nuestros usuarios sean partícipes en ellas, ¿no? Y van más allá de solamente realizar una actividad, sino como decíamos, tiene que ver con la parte social, con la parte de pertenencia y con la parte de creencias y de estado de ánimo que nos va a favorecer mucho más en todos los procesos si tenemos un proceso de rehabilitación o un proceso en el área psicológica, nos va a favorecer mucho más si está involucrado en este tipo de actividades. Todo esto pues nos lleva a un concepto que creo que es el último que vamos a tratar en esta presentación, que es calidad de vida, ¿no? El fin último es, como terapeuta, es mejorar o mantener la calidad de vida de cada uno de nuestros usuarios, sin importar la edad en la que se encuentren. Sin embargo, pues en los adultos mayores es mucho más, mucho más tangible, porque ellos ya tenían un estilo de vida, una calidad de vida, y es mantenerlo, ¿no? Buscar que siempre se conserve así en la medida de lo posible. Y bueno, la calidad de vida pues es un concepto muy amplio, pero se refiere al conjunto de condiciones que contribuyen al bienestar de cada individuo y a la realización de su vida social. Y esto también es un concepto muy subjetivo, ¿no? Hay cosas objetivas que sí podemos ver como la salud, como la economía, ¿no? Que se pueden tocar, por así decirlo, pero también es el cómo la persona se percibe ante toda la situación en la que está. Entonces, por eso es muy subjetivo y por eso es muy ambiguo. Sin embargo, de alguna forma hay algunas escalas o algunos apartados que nos permiten conocer las dimensiones que la calidad de vida engloba, que tienen que ver desde la parte física, emocional, la parte interpersonal, que tiene que ver con las relaciones, la inclusión social, que para mí es uno de los puntos mucho más, de mucho más peso, el desarrollo personal, el bienestar material, la autodeterminación y los derechos, ¿no? Los derechos, la cuestión legal, de qué me siento libre de hacer y qué puedo o no hacer dentro de mi autonomía, ¿no? Y bueno, es importante atacar todas estas dimensiones en nuestro proceso, ya sea
en nuestros alcances, también con un equipo interdisciplinario, todo pues con el fin de siempre mejorar la percepción, sobre todo, que tiene cada paciente sobre su calidad de vida, ¿no? Y bueno, por último, esta es una diapositiva muy simple, pero me gustaría mencionar, yo tuve la oportunidad de titularme mediante un trabajo de investigación acerca de depresión y autonomía en las actividades de la vida diaria en adultos mayores. Esto fue solamente en un asilo, en el asilo Mundet, perteneciente al DIF, por lo cual, bueno, yo puedo decir que me encontré con algo muy, muy significativo, que yo cuando conocí la población me di cuenta que había muchos estudios ahí, muchas escalas, y en general la sensación dentro del asilo era de depresión, ¿no? Y había escalas que lo comprobaban, ¿no? La mayoría de las escalas psicológicas que estaban aplicadas en los expedientes de los usuarios eran de depresión. Y yo creía, y bueno, muchos de ellos estaban desalineados, no comían bien, y demás, ¿no? Yo creía que la depresión que estaban enfrentando por estar en una casa de retiro nos, nos traía que dejaran de hacer sus actividades de la vida diaria de forma independiente, que las abandonaran, ¿no? Eso para mí, esa era mi teoría, mi hipótesis al momento de realizar mi trabajo de investigación. Se llevaron a cabo pues los estudios, las pruebas, y nos dimos cuenta de algo muy distinto, que más bien el que no me permitan realizar mis actividades de forma independiente o que yo no encuentre la forma para seguir realizando mis actividades de forma independiente, va mucho más de la mano a desencadenar procesos de depresión y no al revés. ¿Ok? Nuestra teoría al momento de empezar el trabajo de investigación era que por depresión empezábamos a dejar de hacer algunas cosas, ¿no? Que nuestro estado de ánimo tenía que ver con que yo dejara de hacer, pues ya no me voy a bañar porque me siento triste. Generalmente en esta población en la que yo tuve oportunidad de estudiar, lo que pasaba era que como no encontraban la estrategia para seguir realizando sus actividades, tanto básicas como instrumentales, de forma independiente o seguir participando por lo menos en ellas, porque no había los medios, ¿no? A veces les decían, no te puedes bañar solo porque te resbalas, ¿no? Cuando era una persona que todavía podía hacerlo solo. ¿No? No puedes elegir tu ropa porque esa es la que hay. Eso los llevaba a procesos depresivos y no al revés. Y la verdad, entonces, pues cambió por completo la hipótesis que yo tenía, aunque sí había una relación entre ellos, pero la justificación y la conclusión a la que yo llegué cuando terminé ese estudio, pues fue completamente distinta. Entonces, es ahí donde nace también una de las cosas que más me gusta hacer, que es trabajar con los adultos mayores para promover su autonomía, su participación en actividades que para ellos tienen significado en pro de buscar su bienestar, ¿no? En esa percepción que tienen de ellos mismos y en su calidad de vida, ¿no? Entonces, creo que por mi parte, en esta explicación sería todo. Ahora podemos dar paso a la sesión o la ronda de preguntas. Si tienen alguna, estoy a su disposición. Muchas gracias, Maile. Sí tenemos algunas. Nos hacen una pregunta sobre si tú nos podrías apoyar a conseguir adaptadores o tú puedes hacer los adaptadores, en este caso para los adultos mayores. Bueno, en cualquiera de las dos cosas podríamos apoyarlos. Como les comento, son adaptaciones muy personalizadas. Sin embargo, mediante una consulta o una asesoría, se puede determinar qué adaptación requiere cada persona y saber si se puede prescribir y recomendar en dónde comprarla o dónde acceder a ella. Y en el caso de que sean algunas adaptaciones de bajo costo o que se puedan fabricar, yo también estoy capacitada para hacerlo. Ejemplo, los abotonadores, los dispensadores de pasta y muchas otras se pueden hacer de forma en una clínica, y pues algunas cosas como las barras y demás, pues se tienen que comprar, pero también es muy importante que un terapeuta ocupacional les diga a qué altura, dónde, cómo van, para que estas también sean funcionales, ¿no? A veces no es solamente por poner una barra o un barandal o una silla, sino es necesario que un terapeuta les explique cómo y dónde ponerlas, ¿no? O dónde acceder a ellas. Pero sí, cuando gusten, estamos a su disposición. Muchas gracias, Mike.
También tenemos otras dudas en relación a toda la parte de las actividades cotidianas. ¿Tú consideras que es por el área donde debemos iniciar el trato con los adultos mayores? Siempre por las actividades cotidianas, porque hay muchas veces que, bueno, tú has visto que nos ha pasado, el que inician por actividades como más complejas que en realidad no les gustaban, ¿no? Que no eran cotidianas para ellos y muchas veces eso lleva a lo que ahorita mencionas al final, a la depresión, porque estas habilidades cotidianas se les están quitando de alguna u otra forma. Entonces, ¿sí consideras que es muy importante iniciar por estas actividades? Eh, Sobre todo es el conservar o el seguir, bueno, conservar o poder crear hábitos, rutinas y roles, ¿no? Que la persona pueda volver a pertenecer a un rol, a ejercer un rol, sea cual sea, y con este pues todas sus actividades que implica, ¿no? Las actividades en las que pueda participar. Me parece, bueno, les mencionaba que hay que trabajar con las actividades básicas de la vida diaria, las de supervivencia, como les podríamos llamar, para poder trabajar con las instrumentales. Esto es sobre todo cuando una persona está en un proceso de rehabilitación, ¿no? Primero necesitamos que pueda ser independiente o recuperar su independencia en actividades más básicas para después poderla soltar un poquito hacia las actividades instrumentales. Esto es por la cuestión de que requiere habilidades más complejas. Sin embargo, cuando una persona está en un proceso de envejecimiento normal, a veces lo primero que tenemos que hacer es volver a tener actividades instrumentales que nos tengan significado, ¿no? Ya sea actividades sociales, actividades productivas, actividades educativas, de voluntariado, por ejemplo, pero sí lo hacemos así porque generalmente estas personas no han perdido sus actividades básicas, no han perdido la independencia en actividades básicas, ¿no? Son personas que aún se bañan solas, que aún tienen la capacidad de vestirse y desvestirse, de cuidar su higiene, ¿no? Entonces, por eso es que nos vamos a esa parte. Se podría realizar a lo mejor así, ¿no? Empezar con las instrumentales sin que estén las básicas. Sin embargo, es algo muy complicado porque generalmente es por habilidades, ¿no? Las habilidades de las actividades instrumentales son mucho más complejas, por eso es que generalmente trabajamos así. Ok. No sé si resolví tu duda. Sí, nos hacen una pregunta en relación a que se nos estuvo pausando un poco el video, nos comentan, Ah, ok. y dicen que no alcanzaron a escuchar cuál fue tu hipótesis respecto a la depresión en cuanto a adultos mayores. Ah, ok. Bueno, les comento, cuando yo empecé mi estudio en la universidad, cuando yo conocí a la población del asilo Mundet y conocí algunos expedientes, veía que había muchos casos de depresión, ¿no? Declarados como depresión mediante diferentes escalas. Y yo, mi hipótesis junto con mi asesor era que, bueno, aparte de que los veíamos algunos desaliñados, sucios de la ropa, o sea, desaliñados, no rasurados, no peinados, que no querían comer, ¿no? Entonces nosotros, la hipótesis que era lo que asegurábamos era que por depresión, porque ellos llegaron con un proceso de depresión o están generando un proceso de depresión, decidían abandonar las actividades de la vida diaria, o sea, decidían ya no peinarse, ya no bañarse, ¿no? Y después de aplicar ciertas escalas, entrevistas, y entrevistas a una gran parte de esta población, nos dimos cuenta que fue al revés, ¿no? Que la mayoría de las personas estaban empezando o estaban generando un proceso de depresión porque estaban viéndose limitadas en cómo desempeñar de forma independiente sus actividades, ¿no? Se daban cuenta que no podían bañarse solos por seguridad, por acceso a los recursos, porque era un asilo del DIF, entonces había pocos recursos, no pueden elegir su ropa, no pueden elegir qué comer, ni con quién comer o algo así, ese tipo de actividades, y por eso es que estaban atravesando por un proceso de depresión y no al revés, ¿no? No que la depresión generara que ellos ya no tuvieran, ya no realizaron sus actividades, sino que ellos verse limitados en la forma en que podían participar en ellas, pues los estaba llevando a un proceso de depresión. Digo, aparte de muchos otros factores, ¿no? Pero analizando solo estos dos factores en este estudio, pues eso fue lo que se determinó. Ok, creo que nos queda claro con esa respuesta. Tenemos otra duda en cuanto cuando tiene un derrame o pierde movilidad, ya sea en toda esta parte de los movimientos o ejercicios, ¿qué cosas en específico
¿Qué cosas en específico tú recomendarías que es lo primero que deben de realizar cuando pasamos por toda esta parte de un derrame o pérdida de movilidad? Bueno, como en todos los procesos, pues es muy personalizado, ¿sí? Y se requiere una valoración para conocer los arcos de movilidad, el estado de esos segmentos del cuerpo, pero sobre todo, pues se trabaja con el tono muscular, por el principio de cuentas, ¿no? Con algunas actividades para regular el tono muscular, con el mantenimiento de los arcos de movilidad, que es todo esto que mencionábamos, ¿no? El grado óptimo en el que movemos cada segmento de nuestro cuerpo, hombro, codo, muñeca, y así con los miembros inferiores, cuello y espalda y demás. Y después, pues ya se hace un reentrenamiento de toda la cuestión manipulativa. Me refiero a los alcances, o sea, alcanzar algún objeto, a tomarlo, a trasladarlo y a soltarlo, ¿no? Estas que nosotros llamamos en terapia ocupacional funciones básicas de mano. Entonces, digamos que si lo podíamos resumir, sería trabajar con el tono muscular, con los arcos de movilidad y el reentrenamiento de las habilidades o de las funciones básicas de mano. Mucho tiene que ver con las habilidades cognitivas que tenga conservadas cada paciente y con el tiempo que haya transcurrido el EBC, con también el grado la gravedad de este evento, ¿no? Pero en forma básica o forma general podríamos manejarlo así. Aquí también, perdón, no son muy funcionales las ayudas técnicas, ¿no? A veces la independencia se puede lograr mediante el uso de la otra mano y cambiar la dominancia, si es que así era, o sea, si la persona era diestra y ya no puede mover la mano derecha, cambiar la dominancia y empezar a usar ayudas técnicas, pues para participar más en actividades de la vida diaria. Ok, y en el caso de lo que nos hablabas de higiene articular, ¿tú recomiendas que esto se haga desde edades muy tempranas? Sí. Sí, la higiene articular es no sobrecargar cada una de las articulaciones que tenemos en el cuerpo, que son desde las más grandes, cadera y hombro y toda nuestra columna, hasta las más pequeñitas, como por ejemplo son nuestros dedos. No sobrecargarlas, es decir, no sobreesforzarlas. Y entonces hay posturas y movimientos que podemos empezar a entrenar desde muy chicos y hacer como hábitos de cómo realizar las cosas, desde como les comentaba, desde cómo pararme de la cama, cómo pararme de una silla, cómo agacharme a recoger algo, y que se pueden hacer hábitos a lo largo de nuestra vida y pues apoyar a todo este proceso y evitar algunas lesiones. De hecho, a veces las lesiones ni siquiera son hasta que somos adultos mayores, ¿no? A veces desde muy jóvenes padecemos de ciertos dolores o ciertas lesiones y justo es porque hacemos movimientos inadecuados y que muchas veces son repetitivos, dependiendo también de nuestra ocupación, ¿no? Cada ocupación ocupa o necesita más un segmento que otro de su cuerpo para realizar sus actividades diarias y es por eso que pues es preferible hacer movimientos o posturas que nos ayuden a tener mejor higiene o mejor economía en los movimientos. Pero bueno, esta es otra plática que si quieren en algún momento podemos trabajar un poquito más a fondo. Sí, me parece un muy buen tema que a lo mejor le puede interesar al auditorio. Creo que muchos tenemos esos problemas, ¿no? En cuanto a que no sabemos cuáles son las verdaderas posturas que deberíamos de tomar, cómo poder, como lo que tú decías, levantarte de la cama, algo tan sencillo, tan simple, que hay personas que no sabemos cómo hacerlo correctamente muchas veces y que eso nos va a quitar calidad de vida en un futuro. No necesariamente cuando lleguemos a adultos mayores, pero sí antes nos pueden llegar a quitar esa calidad que tenemos en estos momentos. Claro, incluso en las actividades de limpieza del hogar o cada actividad pues se puede modificar o se puede eh, economizar el gasto o la carga que le damos a cada articulación y en todas las actividades que hacemos, que hace cada persona, pero pues hay pautas generales para actividades pues más cotidianas que podríamos trabajar en algún momento de forma más específica en alguna otra plática, con mucho gusto. Muchas gracias, Maile. ¿Tú recomendarías en el caso de estas intervenciones que hacemos o como el ejemplo que nos pusieron de los accidentes cerebrovasculares, acudir con un profesional ocupacional específicamente? Porque muchas veces nos recomiendan, ¿cómo decirlo? Hay personas que ven videos, hay personas que dejan pasar el tiempo, que ya consideran que no va a haber movilidad, pierden actividades de su vida cotidiana, como lo mencionabas, o actividades importantes, ¿no? Y estas actividades no se vuelven a
a reeducar, como lo comentabas, en toda esta parte de segmentación de actividades. ¿Tú sí consideras que es muy importante acudir con un terapeuta ocupacional? Sí, claro, es muy importante acudir con un equipo multidisciplinario, ¿no? Desde, en el caso de una enfermedad o un accidente cerebrovascular o cualquier otra enfermedad, llámese Alzheimer, llámese Parkinson, por ejemplo, pues es muy recomendable asistir con un equipo multidisciplinario, desde un médico neurólogo, un médico rehabilitador, hasta todo el equipo de rehabilitación, como es el terapeuta físico, el terapeuta del lenguaje, si es que existe algún problema en esta área, el terapeuta ocupacional y demás, ¿no? Sin embargo, también me parece importante y que es algo que no está muy hablado ni muy comentado en nuestra sociedad, es acudir con un terapeuta ocupacional simplemente porque soy un adulto mayor, ¿no? Una persona de la tercera edad, porque me estoy convirtiendo, pues están pasando los años, simplemente porque, pues para mantener mis habilidades tanto cognitivas como físicas, para poder sentirme independiente en muchas actividades, ¿no? O mantener esa independencia. Incluso hay estrategias o planes de trabajo que se realizan con personas desde antes de la jubilación, ¿no? Se empiezan a hacer planes tanto junto con un psicólogo y un terapeuta ocupacional de cómo prepararme para ese proceso de dejar mi vida productiva y cómo voy a hacer esa transición, tanto en ocupaciones como una transición emocional, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que podríamos, o sea, que debería de tratarse más, el acudir a un terapeuta ocupacional desde que quiero hacer una modificación en mi casa para poder sentirme más seguro en el baño, que sí sea un tema asesorado por un profesional. Muchas gracias, Maile. Nos hacen una pregunta en relación a las férulas en cuanto a los adultos mayores. Hemos visto muchas veces en Todo por EMI que la realización de férulas, ¿no? En ciertos casos muy específicos. ¿En qué casos tú recomendarías el uso de férula desde el área ocupacional? Ok, podría ser en el casos como hemos comentado, cuando existe un accidente cerebrovascular, por ejemplo, que existe espasticidad, entonces se hacen férulas desde antes de que aparezca la espasticidad, cuando el evento es pues muy reciente, se hacen férulas que previenen que la espasticidad nos lleve a optar una posición pues común en la mano, ¿no? Pero se hacen desde esa parte muy temprana, se hacen para un posicionamiento mejor cuando ya existe la espasticidad y también se hacen férulas funcionales cuando la espasticidad es un poco más, más manejable y queremos que utilice un poco más esa mano, pero con una posición más correcta. También se recomiendan para pacientes, digo, estoy recordando algunos ejemplos de lo mucho que puede haber en este mar de enfermedades que existen con la vejez, pero cuando hay lesiones de nervios por cualquier cosa, o sea, lesión, por ejemplo, lesión de nervio mediano, lesión de nervio radial, ¿no? Se hacen algunas férulas tanto para reposo, o sea, como para en la noche, para despertar con una mejor postura en nuestra mano y sin tanto dolor, como algunas férulas funcionales, pues que nos ayudan a realizar mejor las actividades y sin tanto dolor. En artritis reumatoide también se recomiendan las férulas en los procesos crónicos, agudos de la artritis reumatoide para evitar deformidades y también como procesos, pues no los procesos que no son inflamatorios, también de reposo, de cuidado. ¿En dónde más podríamos recomendarlas? En algunos procesos como el túnel del carpo, ¿no? Síndrome del túnel del carpo, algunas férulas de reposo, que a veces pues no solamente es cuando llegamos a la vejez, sino son justo por esta economía articular, que a veces durante años hemos hecho movimientos repetitivos y nos causan una lesión. Para algunas otras complicaciones como la risartrosis, ¿no? Que tiene solamente que ver con el dedo pulgar, o la tendinitis de Kerbein, también recomendamos algunas férulas, entre muchos otros casos, ¿no? Las férulas son todo otro mar de posibilidades, pero como todo lo que he mencionado a lo largo de esta plática, pues todo es personalizado y yo sí recomendaría también que cuando hacemos una férula no acudamos tan fácil como a la farmacia y comprar una férula porque dice que es para el túnel del carpo, sino sí acudir con un profesional, ver cuál es la férula que me es más funcional
y que incluso por eso me voy a pegar más al uso de ella, ¿no? Porque a veces justo la que está en la farmacia no me gusta porque me da calor, porque me estorba y ya no la uso. Y a veces un terapeuta nos podría apoyar más en el sentido de que sea una férula a la que pueda apegarme, que le vea la función tanto para mi cuerpo como para mi vida diaria, ¿no? Entonces, bueno, para la cuestión de las férulas, pues también les recomendaría acercarse a un terapeuta. En este caso, Todo por EMI puede realizar valoraciones para lo de las férulas. Bueno, en este caso tú lo podrías Sí, realizar. claro. Sí, pueden ser un servicio personalizado, o sea, acudir a un servicio de férula, checar la valoración en el caso de que solo se requiera la férula, ya la cuestión rehabilitatoria, pues es una cosa aparte, pero se pueden realizar férulas en ese sentido, es mediante una valoración, se realiza la confección y entrega de la misma y se dan los cuidados. Obviamente se hace un seguimiento del uso y de las modificaciones que podrían pues requerir más adelante, ¿no? Muchas gracias, Maile. También nos preguntan si en Todo por EMI se hacen las valoraciones en la parte ocupacional para adultos mayores de la tercera edad. Sí, claro que sí. Se realizan, bueno, contamos con el equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, se realizan desde la parte física, la parte psicológica, la cuestión del lenguaje, como hablamos hace un rato, si en el caso de que fuera necesario, y en la parte ocupacional, pues en todas las demandas o los componentes del ser humano que tienen que ver desde la parte motriz hasta la parte cognitiva y sensorial, pero también se realizan en todo por EMI. Nos hacen una pregunta más en cuanto a cuáles serían tus 3 recomendaciones generales para poder brindar una mejor calidad de vida en los adultos mayores. Uy, 3 recomendaciones generales. Pues la primera es no asumir que por ser una persona de la tercera edad no puede tomar decisiones, no puede hacer, no asumir, ¿no? Siempre darles la oportunidad de realizar y de seguir ejerciendo. Es más, ni siquiera darles la oportunidad, saber que son seres autónomos de forma intrínseca, de forma nata. Entonces ellos tienen la capacidad de tomar decisiones y de elegir qué quieren y no quieren hacer, ¿no? ¿Qué más podría hacer? Pues mantenerlos en actividades, no separarlos nunca de las actividades sociales y productivas de alguna forma. Y, ¿qué puede ser? Pues sí, acercarles a las adaptaciones, las cosas que podrían mejorar la seguridad con la que realizan las actividades o que los permitan hacer de forma más independiente. O sea, si solo necesito un antiderrapante en mi escalón para poder subir y bajar un barandal, pues poder hacer lo posible por acceder a ellos, ¿no? Eso sería, y mantenerlos activos, que tiene que ver con esta parte de mantenerlos en actividades sociales, productivas, mantener siempre la actividad desde muy jóvenes, obviamente en esa edad más, y pues sí, acercarles los recursos de la forma que sea posible. Hay recursos o sea, muy accesibles, siempre hay forma de modificarlos. Es por eso también que recomiendo acudir a un terapeuta ocupacional, ¿no? Tal vez yo quiero esa grúa súper cara, pero no puedo acceder a ella, entonces vamos a trabajar con estrategias para poder realizar esa actividad sin tener esa grúa, ¿no? Entonces, pues esas serían mis recomendaciones, ¿no? Mantenerlos activos, acercarles los recursos que necesiten para poder seguir siendo independientes y pues así, ¿no? Nada más. ¿Alguna otra duda? Más una pregunta de si en algún futuro se podría realizar un taller de orientación de proceso sano, bueno, de proceso de sano envejecimiento o calidad de vida en el adulto mayor en Todo por EMI. ¿Si crees que en algún momento podría realizarse este taller? Claro que sí, bueno, a mí me encantaría realizarlo, ¿no? Tanto, son dos grupos de trabajo, tanto para los adultos mayores, tal cual, ¿no? Como prevención, este, adultos y adultos mayores, y también para los cuidadores, ¿no? Porque hay personas que ya están en este proceso de adultez, que están en procesos de dependencia, por así decirlo, y pues también viene el impacto en el cuidador, pero pues hay que respetar la autonomía de ambas personas, ¿no? Entonces, se puede trabajar desde las dos partes. Y con gusto lo haríamos en cuanto haya posibilidad. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Ok, No me queda más que agradecerte, Maile, por haber brindado esta plática. Creo que este tema muchas veces de los adultos mayores
se pasa a segundo término, ¿no? Simplemente si vemos las pláticas que tenemos en Todo por EMI, pues hablamos mucho de la parte de los niños, pero creo que estas dos últimas pláticas han sido enriquecedoras dentro del tema, tanto esta como la pasada, donde se habló casi exclusivamente de los adultos mayores, que es una población que necesita atención, ¿no? Que es una población que también en Todo por EMI se le puede brindar esta atención y una atención especializada con alguien como tú, ¿no? Tan que en verdad nos demuestras esa pasión que tienes en relación a este tema. Sí, aparte, bueno, es un punto a destacar que la población de adultos mayores va en crecimiento, ¿no? En algún momento vamos a ser más adultos mayores que jóvenes, entonces tenemos que pensar no solo en el tratamiento de los adultos mayores porque ya estén ahí, sino en un proceso de prevención, ¿no? En hacernos como hábito un envejecimiento, una vida activa, una vida saludable en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, por eso pues digo, estamos al servicio de trabajar con los adultos mayores que así lo requieran, pero también de brindar asesorías en este sentido de prevenir, de la higiene articular, como lo comentábamos, hasta otras cuestiones de vida y de salud en todos los ámbitos, cada especialidad en ellas, pero pues con el fin de prevenir y tener un envejecimiento mucho más saludable y mucho más autónomo e independiente, ¿no? De aquí, no solo para los que ya existen, sino porque algún día nosotros, pues así lo seremos, ¿no? Sí, Y bueno, toda la razón. Muchas gracias, Maile, por tu tiempo. En verdad, toda mi admiración hacia ti y hacia todo el trabajo que gracias. realizas. Gracias, Bueno, pues estamos para servirles y cuando gusten cualquier otra asesoría, cualquier otra plática, pues puedan hacer llegar las preguntas a Todo por EMI y volvemos a dedicar el espacio y el tiempo para resolverlas. muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. De todos modos, dejaremos los datos de Todo por EMI, como ustedes ya saben, pueden comunicarse a administración, están en la parte superior de nuestro Facebook y también pueden dejarnos todas sus preguntas en la parte de comentarios y nosotros se las haremos llegar a Maile lo más pronto posible o ella entraría a contestarlas directamente a los comentarios de Todo por EMI. Claro, No olviden darle me gusta a la página si aún no le han dado me gusta a la página de Todo por EMI de Facebook y seguirnos en YouTube. YouTube los encuentran como Todo por EMI 2020. Ahí encontrarán todas las pláticas que hemos dado y esta también para que ustedes puedan compartirla de manera más sencilla y seguirnos en Instagram. Ahí compartimos pequeños segmentos también de las pláticas. En Instagram nos encuentran como Todo por EMI y también darle me gusta y seguirnos. No olviden también que la siguiente semana ya tenemos tema de plática. Tendremos una plática con la pediatra Claudia, la cual nos hablará de la importancia de la vacunación dentro de esta pandemia, ¿no? Que muchos a lo mejor no podemos verla, ¿no? Por esta parte de no salir. Ella nos hablará de la importancia y los beneficios de la vacunación del COVID-19 y también tendremos una plática en futuro sobre toda la parte de adecuación de currícula y esperemos también en un futuro tener la plática con Maile en relación a lo que nos comentaban de la higiene articular en este claro. caso. Y no se olviden que al fines de mes tenemos otra plática donde contaremos con Maile sobre toda la parte sensorial de nuestros pequeños. De todos modos, la plática va a estar en el título que vamos a estar publicando en ese momento. Bueno, muchas gracias. No Perfecto. me queda más que agradecerles y Gracias a esperemos ustedes. vernos pronto en una próxima emisión. Hasta Gracias a luego. ustedes. Nos vemos. Hasta luego.